sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste en tu mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. En la soledad, seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed, oh Dios. Como el siervo brama por agua, mi corazón te anhela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela, Dios. Mi corazón te anhela, Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia en el desierto de mi ser. Ven y lléname, Señor. Tu presencia inunda todo
Muy buenos días, apreciados hermanos. Hoy es domingo y es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Estamos en una etapa muy especial debido a la cuarentena en que estamos experimentando en nuestros hogares y hace mucho tiempo que no podemos compartir de una manera directa con nuestros amigos, vecinos y familiares. Por eso para ellos queremos enviar un fuerte abrazo, un saludo muy cordial y desear que el Señor esté controlando, gobernando y protegiendo sus vidas. Como estamos en una serie de enseñanzas sobre los milagros de Jesús, la semana pasada vimos cómo Él alimentó a más de 5.000 personas y hoy queremos compartir el propósito de la alimentación que hizo Jesús a través de ese milagro. Por eso le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 25 al 35. Y antes de que leamos la palabra del Señor, quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar para encomendar este tiempo a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, también porque entendemos de que tú eres el pan de vida y que si acudimos a ti, todas nuestras necesidades espirituales serán saciadas. Gracias por lo que tú has hecho en la cruz por amor a cada uno de nosotros y gracias por lo que hoy vamos a aprender. Bendice al mensajero como también a las personas que escucharán este mensaje, que seamos edificados y que podamos acercarnos cada día más a ti. Bendícenos, Señor, y controla todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 6, versículos 25 al 35. La palabra del Señor dice así: Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Dios Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como vimos la semana pasada, Jesús había realizado un extraordinario milagro de alimentación a más de 5.000 personas. Dice el capítulo 6 que posterior a ello, la gente que quedó tan entusiasmada ya quería entronarlo como rey, pero Jesús se apartó para orar y estar distante de esas personas porque su tiempo no había llegado. Dice en el capítulo 6, versículos 16 al 21, que cuando se hizo de tarde o de noche, ya Jesús estaba distante de la barca porque sus discípulos se habían ido al otro lado del lago. Entonces Jesús comienza a caminar sobre el mar. Eso sorprendió, asustó a los discípulos. Sin embargo, Jesús se presentó indicando que no teman. Posterior a ello, las personas a su alrededor buscaron a Jesús y no lo encontraron hasta llegar al versículo 25, donde Jesús tiene un diálogo con ellos. En este pasaje Jesús nos muestra realmente que después de la alimentación la gente quería más señales y Él nos da a entender, así como enseñó en la antigüedad, hoy en nuestro día, que existen dos panes para dos tipos de necesidades. El versículo 25 y 27, mire lo que dice. Cuando encontraron a Jesús al otro lado del mar, le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste hasta aquí? Jesús les respondió y les dijo: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre le dará, porque a éste señaló el Dios Padre. Es parte natural del ser humano fácilmente confundir las necesidades físicas con las necesidades espirituales.
Cuando nosotros caminamos por la calle y vemos a alguien que está padeciendo una necesidad, nosotros asociamos esa necesidad física con algo espiritual. De igual manera, cuando vemos a alguien que materialmente está muy bien saciado, creemos que ellos tienen paz y felicidad y que espiritualmente están también satisfechos. Qué incongruencia es pensar así, que también este pensamiento extremo nos puede hacer pensar o llevar a la conclusión de que todas las personas que tienen sus necesidades saciadas tienen necesidad espiritual y que todas las personas que tienen carencia de necesidad física ya tienen saciada esa necesidad espiritual. Hermanos, los extremos son dañinos y tenemos que darnos cuenta que la única manera de saciar la necesidad espiritual es entender quién es el que satisface y el que da la oferta para esa satisfacción plena. Jesús lo que le estaba diciendo: no se confundan, yo sé exactamente por qué ustedes me buscan. Las personas llegaron y le hicieron una pregunta en el versículo 25: ¿cuándo llegaste hasta aquí? La respuesta de Jesús prácticamente no fue a esa pregunta. Jesús ni siquiera se percató o se tomó la modestia de agarrar y responder a la pregunta que se le estaba formulando. Él directamente les dice: ustedes me buscan porque han visto las señales. Ustedes están deseosos porque quieren algo más. Jesús advierte esa curiosidad y les dice que ellos le estaban buscando por motivos interesados. Los hombres estamos aferrados continuamente a cosas terrenales y normalmente nos preocupamos por esas cosas terrenales, y cuando algo extraordinario sucede queremos satisfacer esa curiosidad también. Jesús no solamente satisface la necesidad física, sino que nos hace ver que la necesidad es aún mayor. Queridos amigos, así como en el pasado, en el presente sucede exactamente lo mismo. Muchas personas son atraídas por la obra de Jesús y quieren ver y experimentar las señales que Jesús ofrece, pero no están interesados en entender el propósito de las señales. La Escritura dice que los judíos siempre demandaron una señal y por eso era que ellos buscaban. Era parte innata dentro del judío, así como los griegos buscaban conocimiento, los judíos querían milagros y señales. El Evangelio de Juan tiene una palabra muy característica y es la palabra señales. Se repite mucho alrededor de todo este Evangelio. Por eso Jesús cambia ese paradigma de buscar señales para que ellos puedan darse cuenta, y Él denuncia la realidad que había en ellos en el corazón. Versículo 26 dice: de cierto os digo. Esa palabra Jesús la repitió varias veces en este capítulo, en el versículo 26 que acabamos de leer, el versículo 32, el versículo 47 y el versículo 53 de este capítulo 6. Ahora, esta expresión es para llamar la atención de que el mensaje que Él va a dar es de suprema importancia y que presten oídos a lo que Él iba a enseñar a continuación. Él prácticamente le reprendió por esa motivación egoísta y no por tener una percepción espiritual de las cosas. Ellos habían visto señales, pero para ellos era una manera fácil de distinguir las cosas y no se dieron cuenta de lo que realmente significaba. Jesús por eso les exhorta a que ellos reenfoquen su mirada y su perspectiva de lo que Él estaba haciendo, pero también de la vida que ellos estaban teniendo. El mismo versículo 27 dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló el Dios Padre. Hoy estamos tan aferrados a invertir nuestro tiempo y hacer las cosas que para nosotros terrenalmente es lo más importante. Y nuestro enfoque está muy ensimismado, muy en encontrar el placer temporal o en tener los logros que nosotros queremos. Si usted le pregunta a alguien, normalmente quiere ser o un millonario, quiere tener estabilidad económica, quiere disfrutar, encontrar placeres y todo ello, pero el enfoque está muy centrado en nosotros y nosotros entendemos de que Jesús, así como en la antigüedad a este público con el que él estaba conversando, le está diciendo el mismo mensaje a nosotros, a esta generación en la cual estamos viviendo. Creemos que invertir nuestro tiempo en cosas temporales es lo que nos va a dar placer, y Jesús lo que quiere es un reenfoque. Cuando Jesús dice trabajen por la comida, no por aquella que perece, sino por esa que da vida eterna, no está diciendo que nosotros no necesitamos trabajar o no necesitamos satisfacer las necesidades elementales, las necesidades básicas.
Entendamos bien, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, el que no trabaje tampoco coma. Para el creyente, el trabajo no es una mirada de castigo o es un medio para encontrar placer. Para el creyente, el trabajo es una provisión de Dios y es un medio para satisfacer las necesidades que Dios quiere que nosotros satisfagamos. Sin embargo, cuando invertimos toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo en cosas que temporalmente van a perecer, la tendencia es desenfocarnos de lo eterno y lo espiritual. Jesús, cuando fue tentado en Mateo capítulo 4, versículo 4, le dijo al tentador, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que el concepto de vida que tiene el ser humano no es solo para satisfacer lo temporal o lo material, sino que hay algo más, hay algo más. Cuenta la historia de un hombre que quiso escalar la montaña más alta del mundo y él invirtió toda su vida escalando esa montaña, todo su esfuerzo, hasta que llegó a muy avanzada edad y pudo lograr escalar esa montaña. Y cuando se dio cuenta que él estaba en la cima, pudo mirar a su alrededor y dijo, wow, esto es hermoso, pero creo que escalé la montaña equivocada porque hay algo más importante. ¿Se imagina invertir todo el tiempo del mundo, toda la energía y el esfuerzo, creyendo que nosotros estamos haciendo lo que es más importante cuando en realidad hay algo más? Jesús estaba diciendo esto, reenfóquense. No es malo trabajar, pero no decidan invertir todo por este tipo de cosas, porque al final ustedes van a tener una necesidad insatisfecha. La comida física es de poca duración, la comida espiritual conduce a vida eterna. ¿Y quién sacia esa vida eterna? Es solo Dios. Con esta crisis que estamos viviendo, mi querido amigo y hermano, nos damos cuenta que nosotros somos finitos, que no somos todopoderosos y que somos personas vulnerables y vivimos en un mundo que es vulnerable también. Esto nos pone a pensar acerca de la importancia de tener esa fortaleza espiritual, esa paz del alma y esa paz que sobrepasa todo entendimiento para poder hacer frente a todo lo que estamos experimentando a nuestro alrededor. Jesús estaba cuestionando ese mismo concepto y le estaba diciendo, hay algo más que lo terrenal, hay algo más para satisfacer esa necesidad temporal que ustedes tienen. Y eso es un pan que ha sido dado del cielo para dar vida eterna. Cuando nosotros miramos la necesidad de alimento que tiene la humanidad, nosotros podemos darnos cuenta de que hay personas y países que están en extrema pobreza y que necesitan el alimento cotidiano. Es importante y es necesario que seamos generosos para compartir y suplir esas necesidades, pero eso no es el todo de la vida. ¿De qué sirve saciar el estómago de alguien y saciar todas las necesidades que pueda tener una persona cuando su alma va a perecer eternamente en el infierno? Por eso es el reenfoque que Jesús hace. Hay algo más de lo que nosotros estamos batallando, hay algo más por lo cual estamos luchando y hay algo más que tiene sentido a esto terrenal y eso es lo espiritual. El propósito de Jesús de hacer esta petición era llevar a los oyentes a que ellos piensen más allá de lo que sus ojos estaban viendo. Y mire la declaración del versículo 28. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos entendieron de que sí es cierto, hay algo más en todo esto, pero ¿qué debemos hacer? A partir del versículo 28 al versículo 34, Jesús les dice, hay una provisión de Dios que es espiritual y es incomparable con lo terrenal. Las personas querían un requisito. ¿Qué debemos hacer? Mire, es tan fácil tener una lista de cosas para hacer y así tratar de estar bien con nuestra conciencia y equilibrar nuestra mente diciendo ya hemos cumplido con todos los requisitos. Pero Jesús no va al actuar, sino que la respuesta de Jesús en el versículo 29 es, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. No podrían agradar a Dios a través de obras, de acciones. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos corruptos por nuestra propia naturaleza y no tenemos nada bueno que ofrecer a Dios, sino
el creer en Cristo Jesús, al depositar nuestra fe en el que Dios había enviado, hay una transformación que la Biblia habla, un nuevo nacimiento. Y es ahí donde empieza a florecer las bendiciones y los frutos de esa nueva naturaleza que Dios pone en nosotros. Es muy interesante entender esto, que lo único que necesitaban en vez de hacer cosas era poner su fe absoluta en el que Dios había enviado. En el libro de Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y también en Romanos nos dicen de que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva, el amor, la misericordia, el regalo inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo recibir eso? A través de la fe. En capítulos anteriores, el Evangelio de Juan había dicho exactamente este concepto. Porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El concepto que Jesús le estaba diciendo a estas personas era: no es hacer, es creer. Es que, hermanos, ¿cuándo podemos quitar ese velo de nuestros pensamientos, de nuestra mirada? El intento nuestro por agradar a Dios para recibir la salvación nunca va a ser suficiente para poder conquistar el favor de Dios. Por eso es necesario entender en lo que Dios ha hecho por nosotros para reconciliarnos con Él a través de Jesucristo muriendo en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Por eso no es hacer, sino creer. Un evangelio basado en la gracia siempre nos va a llevar a tener la fe en el autor de la gracia, en quien Dios ha enviado por amor en Jesucristo. Pero un evangelio por obras estaría distorsionando la gracia maravillosa de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10 dice que somos salvos por la gracia de Dios, y esto lo entendemos por medio de la fe. Y si fuera por alguna obra nuestra, nosotros tendríamos con qué gloriarnos delante de Dios. Entonces, para que no se exalte el ser humano, Dios lo hizo todo por gracia. Y lo único que Jesús demanda es que creáis en el que Él ha enviado. A partir del versículo 30 vemos que la respuesta de las personas que estaban dialogando con Jesús era la demanda de una señal milagrosa. Mire lo que dice. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo dio de comer. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, que los judíos piden y demandan señales. Ellos pensaban en este orden divino, que era primero ver y después creer. Sin embargo, Jesús más adelante les va a mostrar cuál es el verdadero orden. Tenían que creer para después ver. Mire lo que dice Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es que ellos estaban acostumbrados a primero ver una señal y después responder en fe. Sin embargo, la clave del evangelio es creer, porque bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Y esto es importante que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. La percepción espiritual viene por medio de la fe y no a través de las obras que se puedan hacer alrededor, porque eso puede confundir y provocar en nosotros un evangelio materialista, una codicia en medio de nuestro corazón que va a nublar la gracia de Dios y va a creer solamente la satisfacción personal. Por eso es que la gente le pedía una señal a Jesús. En el versículo 30, esa gente que pidió una señal debe haber pensado que la alimentación de las 5,000 personas no fue suficiente comparado con la obra que hizo Moisés. Es interesante que Jesús ya es comparado con el maná que dio en el desierto Dios, pero los judíos creían de que ese maná fue dado por Moisés. Es decir, miraban a Jesús como un profeta y lo comparaban con otro profeta.
Cuando Jesús empieza a dar una descripción de quién era Él y lo que Dios iba a hacer, ahora ya no se pone en lugar a un profeta, sino que se equipara y se muestra como Dios, lo cual provoca un escozor dentro del corazón de las personas. Miren lo que dice el versículo 30. ¿Qué señal haces tú para que te creamos, para que veamos? Versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Esto es una expresión de Éxodo capítulo 16, versículos 4 y versículos 15. Muchos israelitas fueron alimentados, durante los 40 años, pero aún así no creyeron. Lo más importante de este asunto no es la cantidad ni el tiempo de la alimentación o del milagro, sino la percepción de la importancia de este milagro. Hermanos, cuando Jesús dio la alimentación, no lo hizo simplemente como una demostración de su poder, lo hizo porque Él tuvo compasión de las personas y utilizó este milagro para mostrarle de que hay algo más importante que la satisfacción del estómago o de una necesidad básica, que hay una necesidad extraordinaria, superior, que es la necesidad espiritual, y esa es la primera que Dios quiere satisfacer y suplir a través de la obra de Jesús en la cruz. Cuando miramos el versículo 32, dice, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les ha dado el verdadero pan del cielo. Cuando miramos este versículo, ese famoso de cierto os digo, que es repetido varias veces en este capítulo, Jesús les dice lo siguiente, no fue Moisés el que les dio, fue mi Padre el que da el maná. Quiten la mirada de un ser humano como proveedor y miren quién es el verdadero proveedor. Ese es el error más grande que tiene nuestra generación y que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo. Personalizamos el poder de Dios en un humano y le quitamos toda la gloria a Dios. El problema de estas personas fue que Moisés fue el que nos dio. Jesús le está diciendo, no fue Moisés, fue Dios. Y esto tiene que reenfocarnos un poquito también a nosotros cuando miramos nuestras necesidades materiales y las más elementales. Es decir, empecemos a ver a Dios en los pequeños detalles de nuestra vida. Mi querido amigo y hermano, cuando nosotros recibimos algo, lo primero que tendemos a hacer es, mi habilidad me hizo lograr esto, fue tal persona, fue el gobierno, tal empresa o cualquier tipo de organización que me está supliendo. Jesús rompe el paradigma. El primero, recuerden cuál era. Nuestra necesidad es alimento físico. Jesús le dice, hay un alimento espiritual. Segundo, nuestro proveedor fue una persona, una organización o una institución. No, su proveedor ha sido Dios, no fue Moisés. El segundo aspecto que Jesús le dice, el Padre no solamente dio alimento, mire lo que dice el versículo 32, mas mi Padre os da en tiempo presente. No dice en tiempo futuro, en tiempo presente. Significa que el maná de aquellos días, la provisión de aquellos días en el desierto, no solamente fue en el pasado, sino que también Dios continuó proveyendo. Qué importante es ver esto, que a lo largo del tiempo Dios continúa siendo generoso, fiel y proveedor. Cuando experimentamos esto, nos damos cuenta de que a medida que agradecemos la provisión de Dios, se cultiva en nuestro corazón un corazón humilde, una actitud sincera que reconoce quiénes somos nosotros y el poder maravilloso de Dios para darnos. Jesús le estaba diciendo eso a esa gente. Moisés no fue el proveedor, fue Dios. El maná no cesó, tal vez temporalmente en aquella época, pero la provisión de Dios continúa. Si bien cesó el maná físicamente, pero la provisión de Dios continúa. Y finalmente, el verdadero pan del cielo no fue el maná, sino prácticamente es Jesús. Versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así, Jesús lo que está haciendo es quitar la supuesta autoridad de Moisés y superioridad de Moisés sobre Jesús
para mostrarle a su audiencia realmente quién era Él y el propósito del milagro que había hecho. Por eso existen diferencias entre el pan material y el pan espiritual. El maná, el pan material provisto, fue creado en el desierto y provisto en el desierto. Jesús dice en el versículo 33 que ese pan del cielo, Él mismo, descendió del cielo. Para los judíos fue el maná, pero mire lo que dice el versículo 33, para todo el mundo. Porque el pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y da vida al mundo. La provisión temporal del maná que alimentó a una generación en el desierto fue exclusiva para Israel. Pero la provisión maravillosa de Dios, el pan de vida que sacia toda hambre y sed espiritual, ha sido dada para toda la humanidad, para todo el mundo. Esto es maravilloso porque no está restringido a una cultura, a una raza o a una nación, sino para todo aquel que en Él cree. Ese maná debía ser tomado cada día. El pan de Dios que desciende del cielo es tomado una sola vez y para siempre. Versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No dice el que viene continuamente, sino el que reconoce, el que experimenta, será saciado eternamente. Ese pan era una materia que después se descomponía, pero el pan de vida es un organismo vivo, es Jesús. Era un alimento temporal el maná, pero era un alimento y es un alimento eterno el pan de vida de Dios. En el versículo 34 no se alcanzaba a comprender que Jesús era el verdadero pan que estaba describiendo Jesús mismo, como la mujer junto al pozo, si se recuerda en Juan capítulo 4, versículo 15, esos hombres también pidieron ese pan que Jesús le estaba ofreciendo. Mire lo que dice el versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. La mujer samaritana también tuvo una reacción muy parecida. Juan 4:15, cuando Jesús le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Tanto ellos, tanto la mujer como estas personas que estaban hablando con Jesús entendieron literalmente el mensaje y no entendieron el propósito del mensaje. Y ellos dijeron, dame ese pan. Jesús tiene que hacer una aclaración. Y esa aclaración la menciona en el versículo 35, indicando que la provisión de Dios es única y se llama Jesucristo. Versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús le estaba corrigiendo dos errores a estas personas. La comida de la que él estaba hablando se refiere a una persona, no a un bien material. No era un alimento de los cuales ellos podían ingerir, sino una persona en la cual ellos tendrían que acercarse, ir a él y creer verdaderamente en él. Segundo error es que una vez que alguien tiene esa relación correcta con Jesús, el acercarse, el ir, el creer, encuentra una satisfacción ya no temporal, sino eterna. Hermanos, pan de vida significa el pan que da vida. Es la comida necesaria para el hombre. En nuestra cultura occidental, nosotros no miramos el pan como algo elemental, sino como una alimentación opcional. Pero en la época, la cultura y la audiencia de Jesús, el pan era vital, necesario, era algo que no podía faltar nunca en ninguna familia. Hermanos, eso es lo que Jesús está diciendo. Así de vital como es el alimento para ustedes, yo soy vital para que ustedes puedan entender que solo en mí tendrán vida eterna.
Ese era el mensaje que estaba dando Jesús. El creer en Jesús se define aquí no como un acto de sí, yo creo, como algo que acredito que sí existe, sino como el acto de venir a Él, es decir, como quien no tiene nada que ofrecer a Dios, solo muchos pecados, pero quiere reconocer su necesidad y que se acerca. Y el creer en Él es poner su absoluta confianza en Jesucristo, en la obra que hizo en la cruz, en su poder para perdonar pecados y que verdaderamente es el Hijo de Dios que quiere y puede liberar a todo aquel que en Él cree. Hermanos, una persona que va y cree en Jesús recibirá completa y perdurable satisfacción espiritual y perfecta paz para su alma, que ninguna otra necesidad va a poder remover, porque sabemos que aunque carezcamos de lo elemental, si tenemos lo más importante y suficiente que es Jesús para nosotros, ya estamos fortalecidos y podremos enfrentar cualquier condición. Y entendiendo esta verdad, que solo Jesús satisface nuestra verdadera necesidad espiritual, encontraremos la fortaleza para batallar ante las adversidades que podamos tener por delante. Ahora, esta expresión, yo soy, es una expresión que Jesús repite varias veces en el Evangelio de Juan. Y Juan describe 7 yo soy de Jesús. Ahora, cada vez que Jesús decía yo soy, su audiencia empezaba a reflexionar acerca de un diálogo que tuvo Moisés justamente con Dios. Y era el diálogo de Moisés en la zarza ardiendo en el monte de Horeb, en Éxodo capítulo 3, versículos 12 al 14. Si me preguntan quién me envió, ¿qué le digo yo a Faraón? Dile que yo soy te he enviado. Jesús, al decir yo soy repetidas veces, Él estaba atribuyéndose prácticamente la divinidad del Padre. Esto motivó y provocó a su audiencia porque querían matarlo, porque Él se hacía uno con el Padre, porque Él decía que era Dios, porque al decir estas palabras era prácticamente muy entendible el mensaje que Él estaba dando, que Él era Dios y es Dios y sigue siendo Dios. Ahora, los yo soy que menciona el apóstol Juan en su evangelio, en primer lugar, en el capítulo 6, versículo 35, acabamos de leer que él dice que yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el único que puede sustentarnos espiritualmente. En el capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús está diciendo que Él es la fuente que disipa toda oscuridad y que le sigue a Él no caminará en tinieblas, sino que tendrá un entendimiento y un conocimiento espiritual para poder vivir. Tanta gente que camina en tinieblas porque no sigue a Jesús, porque no ha experimentado la luz del mundo en su vida. Jesús en Juan capítulo 10, versículo 9 también dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la única entrada autorizada al reino de Dios. Y dice que seremos salvos si entramos por Él, que nosotros hallaremos pastos, es decir, sustento. Es hermoso entender que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, lo esencial, todo lo que necesitamos, Jesús nos va a dar por añadidura. Esto hace que nosotros descansemos en la provisión de Dios por colocar nuestra fe en Jesucristo. Pero también Jesús dice que Él es el buen pastor. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Jesús está mostrando a la humanidad que su vida ha pagado el precio y que Él es capaz de darse sacrificialmente para protección de nosotros. Hermanos, y por su vida nosotros tenemos entrada al reino de Dios.
En Juan 11, 25 y 26, Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. En ese diálogo que tuvo con la hermana de Lázaro cuando éste había fallecido, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees tú esto?, le preguntó a la hermana, y ella contestó: sí, yo creo. Ya sea que nosotros muramos, Él nos garantiza vida eterna con Dios, porque la muerte física es temporal, pero la vida que Él ofrece es eterna por creer en Él. Amado hermano, en Juan 14, 6, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre sino por Él. Jesús es el único que nos lleva a Dios. La verdad está personificada en Él, y vida no encontraremos en ningún lado sino solo en Jesucristo. Y finalmente en Juan 15, 5, Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Jesús está diciendo que debe haber una dependencia de nosotros hacia Él, porque así como es imposible de que una vid dé frutos si es que la rama no está pegada a la vid, de igual manera nosotros no podemos dar frutos si es que no estamos unidos a Él. Cualquier fruto que tenga valor permanente y eterno aquí en la tierra, lo vamos a lograr en nuestra unidad con Él. Jesús nos da tantas enseñanzas para entender de que cualquier cosa que podamos vivir en esta tierra de manera temporal, por sus promesas y por la confianza y la fe que depositamos en Él, nosotros podemos salir adelante en medio de las adversidades. Por eso, mi querido amigo y hermano, quiero preguntarle: ¿por qué se abate en medio de cualquier crisis? Si su fe ha sido puesta en Cristo Jesús, la pregunta es: ¿Él es su pan de vida? ¿Él ha satisfecho su hambre y su sed espiritual? Si Él lo ha hecho por lo que usted se ha acercado, ha confesado sus pecados, ha creído en la obra de Jesús, ¿por qué tiene temor? ¿Por qué tiene temor si Jesús ha prometido que si Él provee de las aves, cómo no va a proveer y cuidar de nosotros? Jesús es nuestro sustentador, pero entendamos que la verdadera necesidad nuestra es una necesidad espiritual, y Él prometió que iba a satisfacerla. Siéntase pleno en Cristo Jesús, porque Él ha hecho una obra plena si usted ha creído en Él. Jesús nos ayuda a que caminemos en luz y no en tinieblas. Él, al decir que era la luz del mundo, lo que nos está diciendo que si nosotros le seguimos, no andaremos en tinieblas. Yo veo tanta gente alrededor que les gusta el mensaje del Evangelio, pero no les gusta seguir el Evangelio. Critican muchas cosas de la iglesia, pero no se ponen a reflexionar de que andan en tinieblas porque no siguen verdaderamente a Jesús. Más adelante veremos en el capítulo 6 de que muchos de sus discípulos se volvieron atrás, versículo 66, y ya no andaban con Él porque era muy duro el mensaje que Él daba, porque eran palabras fuertes. Y Jesús mismo cuestionó a sus discípulos más cercanos y ahí escuchó una respuesta: solo tú tienes palabra de vida eterna. Seguir a Jesús significa andar en integridad, andar en la luz. No se puede seguir a Jesús caminando en tinieblas. Y a medida que usted va conociendo a Jesús, usted se va a dar cuenta qué realmente son las tinieblas y qué realmente es la luz. Hoy, mientras más distantes de Jesús estemos, no vamos a poder entender cuáles son las tinieblas de las cuales Cristo Jesús quiere que nos apartemos. Pero a medida que estamos cerca, en una relación personal con Él, Jesús va a disipar las tinieblas de nuestra vida y nos va a mostrar de qué cosa tenemos que apartarnos y dónde tenemos que unirnos en Él caminando, siguiendo sus pisadas. Querido amigo y hermano,
Estamos en una época muy difícil. La gente tiene mucha hambre, mucha sed, mucho temor, pero creo que es menester que nosotros brindemos un mensaje de esperanza. Ese mismo Jesús que hace 2000 años atrás aproximadamente daba un mensaje de esperanza, un evangelio de buenas nuevas, es el mismo mensaje tan relevante para nuestros días. Él es el pan de vida. El que cree en Él no tendrá sed y el que va a Él no tendrá hambre jamás. La verdadera necesidad que tiene nuestra sociedad no es una crisis por un virus. Esto va a pasar. Esto es temporal, pero la verdadera necesidad, por más de que encuentren una cura para el virus, es ese virus que viene corroyendo el corazón de las personas llamado pecado. Y mientras no vamos a Jesús para que satisfaga esa necesidad y perdone nuestros pecados, vamos a perecer eternamente. Por eso, mi querido amigo y hermano, si usted ya conoce a Cristo, predique la salvación de Cristo, de un mensaje de esperanza, que las personas puedan darse cuenta de que Jesús tiene el poder, de que su obra realizada en la cruz, su sacrificio, su muerte y su resurrección no fue en vano ni fue para adornar libros o para adornar la historia, que tuvo un propósito muy especial en la vida de cada uno de nosotros y es darnos vida eterna. Para recibir esa vida eterna que fue expresada por gracia, por el amor que Dios tiene hacia nosotros, lo único que necesitamos es creer, no hacer. No pierda su tiempo haciendo cosas innecesarias para encontrar el favor de Dios. Sin embargo, si usted ya es salvo y ha puesto su fe en Jesucristo, empiece a vivir caminando en la luz y no en las tinieblas, porque Cristo Jesús necesita que nuestra vida glorifique su nombre. Amado amigo, no pierda su tiempo haciendo cosas para agradar a Dios, cuando lo primero que tenemos que hacer es poner en orden nuestra vida creyendo en Jesús. Y cuando uno entiende su necesidad en Cristo, su verdadera hambre, su verdadera sed espiritual, uno acude a Él y le dice: creo en ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador y quiero seguirte como un hijo tuyo. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos y ayúdame a apartarme de cada uno de ellos. Cuando una oración sincera hacia Dios, reconociendo la propia condición y reconociendo la verdadera necesidad, Dios no la desprecia jamás. Y mi querido amigo, yo le animo a que usted ponga su fe en Jesucristo. Él saciará toda su necesidad espiritual. Todo lo material es temporal y no quiero despreciar la necesidad material. Dios nos llama, así como Él satisfizo la necesidad del alimento, Dios nos llama a satisfacer necesidades de nuestro prójimo, pero lo elemental es la necesidad espiritual. Y le vuelvo a repetir, ¿de qué sirve que una persona tenga todas sus necesidades, alimento, vestimenta, reputación, todo lo que ellos creen que pueden tener, bienes materiales, si al final su vida perecerá en el infierno? Hermano amado, yo le animo a que busque a Jesús, comparta a Jesús, y si usted no está haciendo esa labor, póngase las pilas y muestre ese pan de vida que ya le ha satisfecho y quiere satisfacer la necesidad de otras personas. Por eso quiero animarles a que compartan de Jesús, a que vayan a Jesús y a que creamos en Cristo Jesús, el dador de la vida. Usted quiere creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Usted tiene dudas acerca del Evangelio. Quiere conocer un poco más acerca de este mensaje maravilloso. Escríbanos, póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales que con gusto vamos a responderle. Pero yo le animo a que usted se acerque a Jesús, vaya a Él y no desperdicie su vida, porque Dios tiene muchas cosas para hacer por medio de usted. Él es el pan de vida. El que va hacia Jesús nunca más tendrá hambre.
su necesidad espiritual será saciada. El que en Él cree no tendrá sed jamás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dios va a saciar. Dios le bendiga grandemente y quiero animarle a que pueda orar conmigo en este momento. Y si usted no conoce a Cristo Jesús, le animo a que ponga su fe en Él, que reconozca la obra de Dios y que crea en ese pan de vida que satisface toda necesidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es muy relevante para el pasado como para nuestro presente. Y Señor, nosotros queremos pedirte en el nombre tuyo, en ese nombre sobre todo nombre, que tú quebrantes el orgullo que pueda estar en medio de nuestro ser, Señor, para que podamos reconocer con humildad nuestra condición ante ti. Somos pecadores, Señor, y te necesitamos. Nuestra verdadera necesidad radica en que nuestro espíritu está destrozado producto del pecado y tú quieres, Señor, y tú puedes restaurar nuestra vida, Señor, a través de darnos vida eterna. Padre, yo quiero pedirte por aquellos que no te conocen, para que puedan ir hacia ti y reconocer su condición, para que puedan darse cuenta que eres tú el único que puedes saciarlo y para que su fe esté puesta solo en ti, que tú eres el que provee lo espiritual y tienes el poder también de proveer lo material, lo necesario. Dios, ayuda a que nuestros ojos espirituales sean sensibles en verte trabajar en la cotidianidad. Que así como tú has provisto en el pasado, provees en el presente y danos la esperanza de ver tu provisión en el futuro. Ayúdanos a confiar en ti y que nuestro interior no esté cayendo en la incertidumbre, en la inestabilidad, sino a saber de que tú eres nuestro proveedor, que has satisfecho nuestras demandas necesarias, porque nosotros necesitamos de ti, Señor. Bendice a las personas que están escuchando este mensaje y gracias por la obra de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo y hermano, es nuestro deseo de que Dios bendiga grandemente su vida y que usted esté edificado, confiando en la obra de Jesús y viviendo por fe, esperando el manifiesto o el manifestar de Dios en su vida. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica. En Iglesia Cristo Rey estamos para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo y predicar este evangelio glorioso que transforma la vida a los no creyentes, para conducirlos a los pies de Cristo y que sean transformados para ser fieles seguidores de Él, que amen a Dios y también a su prójimo. Por eso le invitamos a que participe de las actividades que tiene nuestra iglesia y también queremos animarle a que nos acompañe en este tiempo de adoración. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que el Señor sea glorificado a través de sus vidas. Dios les bendiga. Mi Dios es bueno, aleluya.
alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya, 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 aleluya. Amo a Cristo, amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque me amó primero a mí. Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque me amó primero a mí. Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque me amó primero a mí. Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque me amó primero a mí. Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque me amó primero a mí. Porque me amó primero a mí. Porque me amó primero a mí. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, 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 Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste en tu